¿Cómo les va? Buenos días, todos somos colegas de acá de la Universidad Católica. ¿Cuál es la intención? Bienvenidos a todos. Reflexionar, compartir experiencias, opciones para afrontar la evaluación online en la universidad en esta situación excepcional de COVID-19, que permitan ir resolviendo cuestiones relacionadas con la evaluación del aprendizaje y competencias de los estudiantes en este escenario virtual forzoso, es de gran utilidad. Justamente en este webinar de evaluación online del aprendizaje, reflexiones en tiempos de COVID-19, el doctor Francisco García Montalvo nos comentará su visión al respecto. El doctor Francisco José García Montalvo es catedrático de la Universidad del Departamento de Informática y Automática en la Universidad de Salamanca, con 3 sexenios de investigación y un sexenio de transferencia y 4 quinquenios docentes reconocidos. Recibió el premio Beatriz Galindo a la excelencia docente en 2019. Además, es profesor distinguido de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, México, e investigador de impacto internacional de la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa, Perú. Desde 2006 es el director del grupo de investigación reconocido por la USAL, Grupo de Investigación e Interacción y e-Learning, grupo que es unidad de investigación consolidada de la Junta de Castilla y León. Ha sido vicedecano de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca entre 2004 y 2007 y vicerrector de Innovación Tecnológica de esta universidad entre 2007 y 2009. Actualmente es el delegado del rector para la docencia virtual y el coordinador del programa de doctorado en formación en la Sociedad del Conocimiento de la USAL. Además, es editor jefe de las revistas Educación en la Sociedad de Conocimiento y el Journal of the Information Technology Research, y ha publicado más de 100 artículos en revistas indexadas en la temática. Le damos la bienvenida, doctor Francisco José García Peñalvo. Desde ya le agradecemos inmensamente esta gentileza que ha tenido para con nuestra universidad, la Universidad Católica de Salta, en transmitirnos estas reflexiones basadas en sus artículos de plena vigencia actualmente en épocas de COVID. Muchísimas gracias, doctor. Le damos la palabra y le pedimos a todos los asistentes, por favor, que silencien los micrófonos y las preguntas la van enviando a través del chat y la realizaremos al doctor Montalvo al finalizar la exposición. Muchísimas gracias y le damos la palabra, doctor. Bienvenido a UCASAL. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, un enorme placer recibir la invitación de la Universidad Católica de Salta para compartir este momento de reflexión sobre un tema que yo creo que, por desgracia, nos está preocupando a nivel mundial, como es la evaluación online debido a la pandemia. Todo bueno, pues surge por un problema que tiene un alcance mundial, un problema que no vivía la humanidad desde hace más de un siglo, que viene provocada por un virus, el SARS-CoV-2, que nos ha traído una enfermedad que es la COVID-19, que a nivel de salud es una pandemia mundial muy grave, con un efecto social de confinamiento que afecta a la economía gravemente, pero que también la educación pues está causando disfunciones, y en el momento en que muchos países han decidido confinar a la población en sus casas, pues aproximadamente se calcula que unos 1.500 millones de estudiantes de todos los niveles educativos se han quedado sin poder asistir a las clases físicamente.
Entonces, nos vamos a centrar en la educación superior, aunque, como comentaba, es un problema que afecta a todos los niveles. Y en esta educación superior, pues todas las instituciones de educación superior, todas las universidades, se han visto afectadas en todas las misiones, en todas sus funciones. Pero claramente la docente es una de las que, por su impacto, inmediatez y primera misión de las universidades, se ha visto más afectada. Ha afectado a toda la comunidad universitaria, pero sin duda, como si la docencia es la actividad más afectada, profesorado y estudiantado también en consonancia van a estar mayormente afectados frente a aquellos que solamente investiguen o aquel personal que presta sus servicios en la universidad. Y también, de alguna manera, está poniendo el foco en lo que es la capacidad de gestión y el liderazgo de nuestros gestores universitarios, y especialmente en la cabeza visible es el rector. Entonces, todos los directivos van a tener una clara responsabilidad y se va a ver de alguna manera chequeado su liderazgo, pero frente a todos la figura del rector pues destaca. Desde el momento en que empezó este estado de emergencia, este estado de aislamiento y de confinamiento, pues las universidades no han estado paradas. Entonces, más o menos la experiencia que os puedo transmitir desde España es que nosotros empezamos este periodo de actividad y de nueva situación a mediados de marzo, sobre el 12-13 de marzo de 2020. Y en este tiempo pues, han realizado como 3 grandes grupos de actividades en prácticamente todas las universidades. Unas actuaciones de emergencia que iban encaminadas, pues si el 13 de marzo estábamos en casa, pues el 14 de marzo teníamos que estar dando clase online o transformando nuestra docencia online. En principio no sabíamos si esto iban a ser unas semanas, si iban a ser unos meses, pero si nos preguntaban el primer día que nos fuimos a casa, todo el mundo más o menos pensaba que aproximadamente por la época de exámenes, al final del cuatrimestre, en el peor de los casos, estaríamos de vuelta en las aulas. Pero la cosa se ha ido complicando y al final hemos tenido que terminar el curso, o estamos terminando el curso en el caso de España, 2019-2020, en estos momentos, con toda una evaluación online que, bueno, pues has tenido sus más y sus menos. También hay unas claras actuaciones de supervivencia. No estamos todavía con el curso 19-20 finalizado y hay que diseñar el curso 20-21 que va a surgir en España hacia mediados, finales de septiembre y principios de octubre, con mucha incertidumbre, con muchas preguntas, con muchas dudas. Y es nuestra labor cotidiana estar pensando ya en cómo vamos a organizar la docencia del próximo curso. Los decanos en las facultades, los equipos rectorales están de alguna manera estableciendo planes de actuación en consonancia con lo que marcan los niveles políticos. Y a su vez, en esta emergencia, esta supervivencia ha venido de alguna manera sobrevenida, nos ha pillado a todos con el pie cambiado, como decimos por aquí, pero también hay quien está aprovechando y quien está planteando que se debería reflexionar de el futuro de la universidad como entidad, tras enfrentarse a este momento tan crítico y de alguna manera darse cuenta de cómo estábamos las universidades desde el punto de vista de la transformación digital, la penetración de la tecnología, etcétera. Si volvemos a la parte inicial de emergencia, como dice un buen amigo mío, el doctor Faraón Llorens, de la Universidad de Alicante, realmente ha sido como tener que cambiar el motor del avión en pleno vuelo. Empezamos un cuatrimestre de forma normal, con nuestras clases presenciales, en una universidad 8 veces centenaria como la Universidad de Salamanca,
pues una universidad claramente presencial. Todo empezó hacia el mes de febrero con total normalidad, y cuando llevábamos aproximadamente un mes y poco de este semestre, pues directamente tuvimos que transformar nuestra docencia de presencial a online. Y claramente esto nos lleva a que no podíamos hacer docencia presencial, pero tampoco estábamos en las condiciones de hacer una docencia purista online, como de alguna manera lo marcan los cánones de aquellos que se dedican a este tipo de formación. Entonces, realmente lo que apareció fue una docencia no presencial de emergencia. Vamos, hicimos lo que pudimos. Había profesores que teníamos más control de la tecnología educativa y estábamos más acostumbrados al contexto online, con lo cual la transformación pues prácticamente fue muy suave, muy rápida, y había otros profesores que les ha costado mucho. Entonces, lo que no podemos tampoco es juzgar a todo el mundo por el hecho de que una acción urgente, sobrevenida, lograra los mismos niveles de experiencia, de planificación, de desarrollo, que una formación plenamente online. Además, también ha puesto de manifiesto que existen muchas brechas digitales. Cuando hablamos de una brecha digital, no es una, hay varias. Una brecha de acceso, donde nos hemos dado cuenta, y no ha sido tan grave como en los niveles preuniversitarios, que ciertos estudiantes han encontrado desplazados de sus hogares, fuera de sus medios, con no sus dispositivos, no con una buena conectividad a Internet. Muchos volvieron a sus hogares, a sus sitios de residencia en ciudades pequeñas, en pueblos, que tenían una carencia de conectividad. Entonces ha habido una brecha por el acceso. También ha habido una brecha de uso, porque en un mismo hogar es posible que hubiera conexión a Internet, es posible que hubiera dispositivos para conectarnos, pero a lo mejor en la unidad familiar teníamos a varios hermanos que tenían que estudiar, a padres que tenían que hacer teletrabajo, y entonces tenían que compartir los recursos. Es decir, no tenían todos la disponibilidad total horaria para poder realizar sus tareas, con lo cual también ha sido un problema. Y nos hemos encontrado que, aunque las universidades hacen muchísima formación, mucho programa de formación, tenemos a muchas personas que creen que tienen unas competencias digitales avanzadas, pues la realidad es que nos hemos encontrado que es posible que las competencias digitales avanzadas estén en el día a día, en el ocio, en la vida cotidiana, pero a la hora de enfrentarlas, especialmente profesores y también estudiantes, estas brechas están compartidas, pues ha habido una brecha competencial. Realmente, cómo aplicar la tecnología a la docencia, cómo aprovechar la tecnología en pro de la docencia, realmente ha puesto de manifiesto una competencia clara, que va unida a una cuarta brecha que yo llamo la brecha en las metodologías docentes. Ya no solamente en la tecnología para utilizarla como herramienta docente, sino en cómo organizar, en cómo repensar, en cómo planificar nuestra docencia para poder ajustarla a este nuevo formato, a estos nuevos requisitos. Y normalmente ha sido complicado porque quizá nuestra propia docencia presencial tenía carencias con metodologías, basadas en metodologías muy conservadoras, muy tradicionales, de la clase magistral, con una evaluación finalista sumativa. Entonces no nos habíamos adecuado a todo este cambio paradigmático que de alguna manera en la universidad, por lo menos europea, se viene planteando desde lo que se llama el Espacio Europeo de Educación Superior. Entonces, este Espacio Europeo de Educación Superior se empieza a gestar hacia el año 1999, realmente se empieza a implantar alrededor del 2006-2007 y nos damos cuenta en 2020 de que elementos como la evaluación continua, como la evaluación de las competencias, etcétera, etcétera, tampoco estaba tan sumamente asimilada por el profesorado. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos nosotros ya terminando de cerrar este proceso, que todavía nos quedan semanas para dejarlo totalmente cerrado, que empezamos a ver esa luz al final del túnel, podemos ver con un poquito de perspectiva qué ha pasado y también con una visión crítica para aprender y sobre todo porque, como comentaba antes,
el nuevo curso está aquí a la vuelta de la esquina. O sea, estamos que nos vamos a ir de vacaciones a final de julio, extenuados, muy cansados, y vamos a volver en un mes de septiembre en el que quizá porque nos van a dar un poquito de margen para empezar un poco más tarde, pero a lo mejor estamos hablando de empezar 2 o 3 semanas más tarde, pero como muy tarde, el 1 de octubre, tenemos esto totalmente en marcha. Y ya no hay excusas, ya no podemos de alguna manera excusarnos en que no sabíamos qué iba a pasar. Ahora tenemos que, de alguna manera, orientar un futuro que es incierto porque no sabemos cómo va a comportarse esta enfermedad. De hecho, preparando el webinar, justo revisaba un artículo que se publicó en la revista Education in the Knowledge Society esta misma semana, donde se hace una especie de primer estudio rápido, exploratorio, de cómo está afectando esta enfermedad en el mundo latinoamericano, ¿no? Entonces, a una pregunta tan simple como qué problemas se ha visto o ha sufrido el profesorado con la implantación de modelos de educación online durante este confinamiento, preguntado en Perú, México, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, España, pues nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, cuando la respuesta de carencia de recursos es muy frecuente, especialmente pues, como veis en Perú. La respuesta de una falta de plataformas tecnológicas pues aparece en México, Colombia, pero tampoco es desdeñable, por ejemplo, en Argentina. Los problemas que tenemos de desconocimiento de esa metodología, pues muy clara también en Perú. Y la evaluación, pues también aparece como uno de los problemas y quizá en aquellos lugares donde por la evolución de la pandemia llegaba o hemos sufrido ya inicialmente el problema de la evaluación. España, México, ahí está también el tema de Colombia y aparece también Argentina como que le aparece como un problema. Entonces, realmente la evaluación es un problema porque teníamos que rediseñar nuestro proceso de enseñanza, porque al cambiar el medio, cambiamos las actividades y tendríamos que seguir manteniendo los resultados de aprendizaje. Y de manera, para tener una triangulación entre estos elementos, es lo que nos permitiría llevar a un buen fin nuestro curso académico. Actividades que nos permiten alcanzar los resultados de aprendizaje y que se van, de alguna manera, a comprobar por nuestros métodos de evaluación. Entonces, en esas actividades formativas, cuando cambiamos un entorno online, deberíamos haber buscado esos estudiantes más activos, esos estudiantes más creadores que receptores, con unos resultados de aprendizaje que tuvieran más foco en las competencias, más foco en la conexión con la sociedad y con un proceso de evaluación que no fuera solamente sumativo, sino que realmente fuera formativo en todo su desarrollo y de alguna manera fuera aportando diferentes evidencias a esa nota final. Entonces, esto que sería, digamos, el escenario ideal, en el cual si yo lo estoy haciendo en una docencia presencial, cambiarme a una docencia online simplemente es cambiarme, acostumbrarme al nuevo medio, nos hemos dado cuenta que no está funcionando. Y sobre todo nos hemos estado dando cuenta cuando ha llegado ese momento final de la evaluación. Porque más o menos, con luces y sombras, más temprano o más tarde, el profesorado ha dado su docencia online. Pero llegaba la evaluación. Ha llegado el momento de evaluar y se ha convertido en lo que es la tormenta perfecta. Todo el mundo estaba disconforme, nadie quería hacerlo, nadie creía en que se pudiera hacer, pero ha habido que hacerlo. Entonces, ha sido una situación pues, que ha causado estrés y que está causando estrés. Como os comento, todavía nosotros estamos en la fase final de cerrar este proceso. Entonces, el profesorado no estaba muy contento con tener que hacerlo porque pensaba que los estudiantes iban a hacer fraude. Los estudiantes no estaban muy conformes porque creían que les cambiaba las reglas de juego y algunos profesores, por el miedo a ese fraude, estaban planteando situaciones francamente de barrera
para poder examinarse, impensable en cualquier contexto, es que se han encontrado con situaciones bastante complicadas porque abandonaron toda su tecnología en los despachos de las facultades y luego, claro, no podían ir a buscarlo. Entonces, ha habido bastante tensión. Por otro lado, hay que definir cuál es el nivel de identificación de nuestro estudiante en estas pruebas. Nos basta un nivel básico, que es el nivel de autenticación en una plataforma con una pareja login password, que se supone que es totalmente identificable y única para el estudiante. O de alguna manera le damos un nivel medio en el cual, además de esa identificación, empezamos a incorporar algún tipo de recurso auxiliar, tipo cámara, tipo móvil, para ver qué está haciendo el estudiante. O ya el caso más alto sería utilizar una tecnología basada en biometría, en inteligencia artificial, para garantizar que la persona que está detrás de la cámara y está haciendo el examen, pues es quien debe hacerlo, ¿no? Entonces, ahí van a aparecer diferentes escenarios y diferentes complicaciones. Y luego también hay un reglamento normativo que tenemos que cumplir. Nosotros en España tenemos un reglamento y nos debemos de ese reglamento para luego hacer las prácticas. Entonces, videotutoriales que me ayuden a suplir esa práctica, simuladores que con los que pueda realizar las prácticas. Si no estoy en el último curso, pues me lo puedo plantear y recuperarlo en el siguiente semestre. Y bueno, o si, por ejemplo, se ha desarrollado un porcentaje, pues ver si ese porcentaje ya puede ser suficiente para darlo por superado o lo que resta, buscar una alternativa, ¿no? Y luego también podríamos tener prácticas que no se han realizado, pero que, bueno, que podríamos cambiarlas por un aprendizaje basado en proyectos, por unas tareas, por unos problemas, entonces irlo realizando de esta manera. Entonces, realmente una parte importante de las materias, de toda esta parte práctica, suponía enfrentarnos a una opción casi personalizada, casi individualizada de cada situación. Una vez que esto lo teníamos claro, pues había que llevar a la práctica la parte de evaluación. Entonces, las partes teóricas y prácticas de las asignaturas, para realizar una evaluación, pues recurríamos a pruebas que podían tener un carácter síncrono o un carácter asíncrono. Y en función del carácter síncrono y el carácter asíncrono y del nivel de identificación que requeríamos para nuestros estudiantes, pues también vamos a tener un conjunto de escenarios. Entonces, aquí vemos los diferentes escenarios que, de forma general, se planteaban con las pruebas síncronas, es decir, las pruebas más cercanas a el acto de evaluación presencial. Todos los estudiantes en el mismo momento haciendo la práctica, haciendo la prueba de evaluación. Entonces, pudiera suceder que solamente necesitábamos un nivel básico, es decir, nos fiábamos de quien entraba en la plataforma, éticamente estaba de alguna manera respondiéndose o haciéndose responsable de ser la persona que debía de estar ahí. Entonces, si esa situación se daba y nosotros no necesitábamos más que una prueba en la que simplemente pudieran entrar en la plataforma y hacerla, pues sencillamente nuestro único problema era que nuestros estudiantes entraran en grupos para que no bloquearan, no hicieran un efecto embudo con todo el campus virtual. Entonces, dividirlos en grupos más o menos manejables y a nivel de universidad, pues establecer unos horarios para poder examinar. ¿Cuál es la forma más habitual de evaluar este tipo de contenidos? Pues normalmente con el concepto de cuestionario en el campus virtual, con una gestión adecuada del tiempo, suficiente para responder la prueba, pero que tampoco dejara mucho margen para que los estudiantes pudieran buscar las soluciones en Internet, en libros o crear una red de contactos para ayudarse.
Entonces, tiempo, un banco de preguntas amplio, que nos permitirá pues, prácticamente generar un examen diferente para cada uno de nuestros estudiantes. Si nosotros tenemos un nivel medio de identificación, es decir, no nos basta con ese nivel de entrar en la plataforma, incorporamos algún tipo de elemento dispositivo audiovisual, pues estaríamos ese nivel medio. Y aquí, por ejemplo, aparecen todas las defensas orales de prácticas, de trabajos de fin de grado, de tesis de fin de máster, de tesis doctorales, donde es un medio muy seguro porque ahí lo que estamos haciendo es prácticamente un examen oral, una videoconferencia en la cual el estudiante se enfrenta a un jurado, pues de la misma manera que se enfrentaría a ese jurado en un contexto presencial. Entonces, es donde un escenario que se maneja muy bien. Si tenemos pocos estudiantes, pues de alguna manera podemos utilizar el concepto de examen oral con un examen personalizado, cada uno de nuestros estudiantes. Podríamos darles la opción de hacer una tarea que la plantearan de forma, pues, con nivel básico, pero después la tuvieran que defender con un nivel intermedio, también individualizada. O, bueno, pues si su grupo es pequeño, nos podríamos animar a obligarles a que activaran la cámara y estar vigilando durante todo el tiempo que dure el examen qué están haciendo. Con lo cual, bueno, pues si son 5 o 10, pues es más o menos factible. En el momento que tenemos un número que ya pasa de 20 personas, es más que nada un elemento disuasorio porque es muy difícil el estar pendiente y poder ver qué sucede en el contexto de 20, 25 personas. Ya si ahí subimos, mucho peor. Y además, esto no les gusta a los estudiantes porque de alguna manera dicen que va contra su privacidad. Entonces, bueno, el nivel más alto es el nivel de proctoring, recomendado pues cuando tengo muchos estudiantes, con pruebas que tienen muchísimo peso en la evaluación final. Y entonces es inviable hacer una supervisión con un dispositivo auxiliar, sino que tenemos que tener un sistema que esté monitorizando esa señal de vídeo durante lo que dura el examen para que nos detecte qué casos son sospechosos y los pueda evaluar independientemente para ver si ha entrado una tercera persona en el espacio del examen, si se ha manejado un libro, si se ha buscado una fuente, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que sería el sistema biométrico con un sistema basado en inteligencia artificial que se incorpora a los campus virtuales. Desde el punto de vista de las pruebas asíncronas, pues normalmente tienen más que ver con la autoformación, sobre todo en lo que es la evaluación de conocimientos, con cuestionarios parecidos a los que haríamos en la parte síncrona, pero que sencillamente el estudiante puede hacer para ir probándose, para ir de alguna manera viendo cómo controla la asignatura. Y se ha recurrido muchísimo a la evaluación de actividades, con tareas entregables o participación de debates en foros, para ir de alguna manera incorporando evaluación continua que, de alguna forma, si nosotros solo teníamos un nivel básico de identificación, pues no fuera la única evidencia, la única prueba que teníamos para evaluar a nuestros estudiantes, sino que esto era algo más que sencillamente se unía a todo lo que se había hecho durante el transcurso de la docencia. Bien, para terminar y de alguna forma para que nos quede tiempo para poder debatir y responder a sus preguntas, algunas conclusiones. Todo lo que hemos planteado en esta guía de recomendaciones, lo hemos querido llamar así, recomendaciones y no imposiciones. Creemos que imponer al final no es bueno y tenemos que de alguna manera apelar al sentido común de todos los actores de este proceso para llevar a un buen puerto. Habrá universidades en que prohibir, recomendar, pues sea un diferente planteamiento en función
del carácter de la universidad, del carácter de los profesores, de la fuerza de los estudiantes, ¿no? Entonces, en principio, al menos lo que hemos hecho los colegas y yo en esa guía es recomendar simplemente para intentar ayudar al profesorado a reflexionar y a buscar su solución. Porque realmente no hay soluciones universales ni perfectas. O sea, nos enfrentamos a algo que normalmente no se hacía. Incluso las universidades que no sean presenciales, en el caso de España podemos citar a la Universidad Nacional a Distancia, con una gran trayectoria en formación a distancia, que sin embargo los exámenes los hacía presenciales. Entonces, ni siquiera las grandes universidades no presenciales hacían este proceso de forma online, de forma masiva. Entonces, realmente lo hemos hecho con unas condiciones, con un contexto en el que lo sorprendente es que haya funcionado algo, ¿no? Pero afortunadamente lo estamos cerrando y lo estamos cerrando bastante dignamente. Quizá todo este planteamiento viene porque, como os decía antes, como comentaba antes, hay un cierto problema a la hora de asimilar lo que es una metodología educativa, una metodología docente en el global de las disciplinas. Y normalmente estamos confundiendo evaluar con examinar. Entonces, mucho profesorado estaba llevando solamente todo ese concepto de evaluación a una prueba finalista. Cuando el proceso lo transformas a online y lo llevas a un evento finalista, te entran los miedos del fraude porque es la única evidencia que vas a tener del estudiante. Y entonces se establecen, son donde aparecen las tensiones. Entonces, una planificación de una evaluación online probablemente va a requerir un rediseño del sistema de evaluación, conocer las herramientas tecnológicas, sabiendo que la tecnología es un facilitador de esa evaluación, pero realmente no es lo principal para hacer una buena evaluación. Para hacer una buena evaluación tengo que haber hecho un rediseño de mi metodología, tengo que haber llevado al equilibrio esos tres elementos que presentaba antes, esas actividades, esos resultados de aprendizaje y ese sistema de evaluación. Entonces, claramente, las decisiones metodológicas deben prevalecer a las tecnológicas. O como dice otro buen amigo mío, hay que ver que los bueyes tienen que ir delante del carro para que esto funcione. Entonces, la evaluación continua es una buena opción para poder afrontar un escenario de evaluación online. Es, de alguna manera, ir consiguiendo esas evidencias, tener cuantas más evidencias mejor, para poder no depender de unas pruebas finalistas que de alguna manera nos pongan en jaque todo nuestro sistema. En cuanto a las tecnologías, pues debemos limitarnos a usar las que la universidad nos garantiza que funcionen. Si cada uno buscamos nuestra solución creativa fuera de este ecosistema institucional, nos podemos encontrar con problemas de que los estudiantes accedan, de seguridad. Miles de vídeos han aparecido por internet en el cual los estudiantes decían cómo hacer fraude, cómo, por ejemplo, encontrar respuestas al test, a los cuestionarios, porque sencillamente se utilizaban unas herramientas que no estaban testadas, que no estaban probadas y que eran fácilmente hackeables. Con todo esto, también hay que decir que hay una gran posibilidad, un gran abanico de opciones para poder evaluar y no solamente recurrir al tradicional cuestionario, al tradicional examen realizado mediante la técnica de cuestionario en el campus virtual. También es importante que cuando nos enfrentamos a este nuevo escenario, nosotros lo podemos estar pasando más o menos bien o mal, pero tenemos que pensar que nuestros estudiantes, exactamente igual que nosotros, pueden tener situaciones problemáticas de salud en primera persona, de salud en sus familiares, de conciliación con sus familias, si son padres, si tienen necesidades especiales de educación. Entonces, tenemos que intentar que nuestras soluciones sean inclusivas y de alguna manera poner de manifiesto que lo que se intenta es
ayudar y salvar un curso para que nadie se quede atrás por estas circunstancias. Por lo tanto, lo que hagamos, las decisiones que tomemos las tenemos que comunicar y compartir con nuestros estudiantes. No se trata tampoco de pillarlos por sorpresa. Ellos tienen que poder enfrentarse al proceso de evaluación con todas las garantías y que realmente se les juzgue por los conocimientos y no realmente por las dificultades que son capaces de sortear, ¿no? Además, si nos enfrentamos en un futuro medio a lo que son procesos de acreditación o reacreditación de nuestros títulos, tenemos que demostrar qué hemos hecho. O sea, no puede ser una caja negra este tiempo. Tenemos que poder demostrar con transparencia a la sociedad, a esas agencias de calidad, qué ha sucedido con nuestra docencia y con nuestra evaluación en estos periodos tan importantes y tan convulsos, ¿no? Además, tenemos también que ser conscientes de que mi asignatura ni yo no somos lo único que existe en este universo de evaluación, sino que ahora mismo entramos en un espacio compartido, normalmente compartido en lo que es un campus virtual, en el que todos los estudiantes, todos los profesores tenemos nuestro espacio y no lo podemos monopolizar ni pensar que lo que hagamos no afecta al resto. Entonces hay que tener una coordinación por parte de los responsables de este campus virtual para cuidarlo, porque si nuestro campus virtual se cae, se nos cae toda nuestra estrategia de evaluación, de docencia, etc. Y también, pues claramente hay que tener en cuenta el marco legislativo. En el caso español, pues nos tenemos un marco dentro de España y dentro de Europa, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que de alguna manera nos puede limitar y aunque nosotros lo veamos que el sentido común sería introducir técnicas de control exhaustivas de esos estudiantes, pues hay una normativa que hay que cumplir y no podemos ir contra su privacidad. Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta que no siempre, no todo es posible hacerlo. También tenemos un ruido mediático. Estamos enfrentados a algo que llama la atención. Entonces, los medios de comunicación, las redes sociales, los diferentes actores van a hacer ruido. Los estudiantes se van a quejar, los profesores se van a quejar, los medios de comunicación van a hacerse eco de esas quejas, van a salir noticias, a veces descontextualizadas, a veces fuera de lugar, y de alguna manera todo esto afecta para, de alguna manera, ir minando lo que es la credibilidad del sistema. Y quizá todo esto, de nuevo, viene por una carencia metodológica, donde pensamos, y muchos gestores están pensando, que todo este problema se soluciona solamente con mera tecnología. Y claramente, sin la tecnología no hubiéramos podido hacer nada. Pero la tecnología en sí misma tampoco nos da la solución a todo. Y de hecho, también de alguna manera transformando la frase de otro buen amigo mío, unas tecnologías con metodologías no adaptadas a su uso van a dar como resultado metodologías no adaptadas mucho más caras y personas insatisfechas. Y al final, quizá como reflexión general, y esto normalmente lo suelo decir cuando doy un webinar de evaluación online, tanto a profesores como estudiantes, en general todos nos jugamos mucho en este proceso y terminarlo con éxito y de la manera más garantista es realmente imprescindible para mantener la credibilidad de nuestro sistema y de nuestros egresados, ¿no? Entonces, debemos intentar aplicar mucho sentido común, dar lo máximo de nosotros mismos y ser comprensible con el resto, porque en cada caso pues puede haber circunstancias muy específicas que nos pueden de alguna manera estar minorando nuestra capacidad. Pues hasta aquí, muchísimas gracias por vuestra atención. Como os comentaba, pues todo más o menos los contenidos, pues aquí tenéis las referencias donde están basados y esta presentación está disponible para vosotros en esta dirección y la podéis conseguir y bajar sin ningún tipo de problema.
y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, debate que pueda surgir. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco. Y ya hay algunas preguntas para usted. El profesor de física, ingeniero Víctor Pasamay, es el primero que inicia, que es docente de electromagnetismo, o da clases en ese sentido, pregunta cómo entra en consideración la libertad de cátedra en todo esto, pues ya casi todos los alumnos y profesores disponen de celulares con WhatsApp. ¿Qué críticas constructivas o no se le puede hacer a este modo de hacer las cosas, tanto para dictar las clases como para evaluar a los alumnos? Se puede tener en lo básico hasta 4 personas, o sea, el alumno y el tribunal. Luego se puede dejar por turnos que el alumno sea visto por uno solo de los docentes, distribuyéndose el resto de los estudiantes mediante cronogramas, aproximado al menos entre los profesores. O sea, esa es la consulta de él en este tema de metodologías. Le doy la palabra, doctor. Aquí, de alguna manera, siempre tenemos que ser conscientes de cómo tenemos que impartir nuestra docencia y qué medios tenemos a nuestro alcance. Entonces, inicialmente, WhatsApp o algún tema de mensajería instantánea no sería la herramienta en la que yo pensara inicialmente, si tenemos la capacidad de un campus virtual que me da mucha más riqueza o un sistema de videoconferencia. Pero si una vez evaluado el contexto local, uno se da cuenta que la mejor manera es basarse en WhatsApp o hacer un sistema de tutorías por WhatsApp y se acepta, pues estaría bien. Todo tiene sus pros y sus contras y depende un poco también de hasta dónde estemos de alguna manera dispuestos a compartir o a perder nuestra privacidad. Un WhatsApp lo que estamos haciendo es compartir nuestro teléfono celular. Entonces, es algo que no creo que todo el mundo esté de acuerdo, ni tanto de los profesores ni de los estudiantes. Yo soy siempre partidario de que si una solución es acordada y todo el mundo está de acuerdo, no se debe de criticar, se debe de apoyar, pero tampoco se puede obligar, que es el problema que tenemos. El tema de repartirnos, da igual con la tecnología que queramos, ya estoy hablando de la evaluación. Para hacer una supervisión de los estudiantes, pues sucede un poco algo similar. Es decir, depende si mi entidad superior me da permiso para hacer una supervisión o no. Luego, si me da permiso, yo puedo ser consciente de si lo necesito o no lo necesito, pero si me da permiso, podría plantearlo. Ya podría hacer una división de los alumnos por grupos. El problema es en los grupos, que son muchos estudiantes, que prácticamente nos desborda la cantidad de profesores que podemos estar allí, ¿no? Que sería es una variante del examen oral. Pero si realmente me permiten hacerlo y los estudiantes no montan en cólera y lo aceptan, pues es una forma de plantearlo, es uno de los escenarios que pondríamos en la parte intermedia. También es cierto que a veces esto es más sencillo de organizar en la universidad privada que en la universidad pública. En la universidad pública tenemos muchísimas más restricciones desde el punto de vista de cumplir una normativa que enseguida es muy garantista. Entonces, seguramente esta idea de haberle pedido el WhatsApp a los estudiantes hubiera estado, por ejemplo, desaconsejada. Hay otros medios, por ejemplo, Telegram, para hacer lo mismo y sin compartir esa información tan sensible. Bien, muchísimas gracias. Otra consulta. La doctora Magdalena Muela, de la Facultad de Ciencias Jurídicas, consulta que hay carreras que ya se aplicó la evaluación continua en el desarrollo pedagógico de la misma y se examinó con bancos de preguntas sin papel. Ella consulta, ¿cómo debería ser ampliado, modernizado el recurso de preguntas y cada cuánto usted sugiere, cada cuánto tiempo se debería realizar? Aquí lo que también el banco de preguntas es una riqueza, un tesoro de cada materia, ¿no? Sobre todo cuando
cuanto más peso tiene esa prueba al final, ¿no? Yo, por ejemplo, si se ha hecho una evaluación continua y realmente hay muchas evidencias, le prestaría mucha menos atención a esa prueba final en banco de preguntas. No la vería tan crítica, simplemente sería como una evidencia más para poner de manifiesto el trabajo realizado, ¿no? Cuando realmente le damos mucho peso, lo que se trata es de tener un banco de preguntas lo más amplio posible. No tanto para renovarlas, sino para que podamos introducir el factor de aleatorio, que podamos configurar un examen en el cual, digamos, que le voy a poner 10 preguntas y yo tengo una base de 500. Pues entonces la probabilidad de que 2 estudiantes tengan el mismo examen es muy baja. Si además las cambio de orden y les cambio de orden las respuestas y les doy un tiempo que sea adecuado para hacer el examen, pero que no les permita tampoco estar 20 minutos preguntándose unos a otros, la verdad es que ya le estamos poniendo una complicación al examen sin que les esté de alguna manera prohibiendo o limitando la capacidad de resolverlo. Lo que estamos haciendo es limitar la capacidad de buscar preguntas o de preguntar a compañeros, que lo van a hacer. Y si de 15 preguntas han podido encontrar, les da tiempo a responder una de esta manera, pues bueno, una. Pero si, claro, si de 15 preguntas le damos tiempo a que respondan las 15 sin haber estudiado, es difícil, pero no sería adecuado, ¿no? Es un poco poniendo extremos lo que hay que intentar plantear. Y también es muy diferente plantear una pregunta en lo que es ciencias jurídicas a, por ejemplo, matemáticas o electromagnetismo, obviamente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace el licenciado Víctor Octavio Gropa, que es del área de Estadística y Economía de CASAL. ¿Cuál es su evaluación de los cuestionarios de opción múltiple? ¿Existen parámetros para usar eficazmente esta herramienta tan usada por los demás en Estados Unidos, por ejemplo? Pienso en el tiempo asignado, cantidad de opciones, grado de complejidad de las asignaturas, etcétera. Bien, realmente si yo he utilizado tradicionalmente un cuestionario de opción múltiple en mis asignaturas, pues sencillamente lo que debería hacer es adaptarlo a esta nueva realidad. Y si yo sabía que para hacer un examen de opción múltiple en mi aula les daba 30 minutos con un número de preguntas conforme a mi materia que pudieran responder en 30 minutos, pues yo debería hacer más o menos lo mismo. O sea, podría plantear una complejidad similar en un tiempo similar para que lo respondieran, ¿no? Entonces, realmente es lo que hay que hacer. Si no se utiliza la técnica de cuestionario de opción múltiple tradicionalmente, tampoco sería la primera opción que intentaría incorporar en un contexto de evaluación online. Es decir, yo creo que debemos intentar continuar con forma más parecida posible de evaluar a nuestros estudiantes como hemos hecho otras veces, sustituyendo lo que no podamos, la parte presencial, por un contexto online. Entonces, si alguien no lo hace, si alguien no tiene experiencia, yo no se lo recomendaría. Si alguien ya tiene experiencia, pues sencillamente es aplicar esos mismos criterios. O sea, yo en mi caso os puedo decir que siempre he utilizado una prueba, entre otras muchas, de cuestionario de opción múltiple y he utilizado los mismos criterios para diseñar el examen online que para hacer el diseño del examen cuando lo hacía en el aula. Más o menos mismo tiempo, mismo número de preguntas, misma complejidad. Y lo único que ha cambiado es que si antes ellos eran las mismas preguntas para todos, pues ahora por cada opción yo buscaba que hubiera una variabilidad para que hubiera diferentes exámenes. Que las preguntas, cada una de esas preguntas tuvieran el mismo orden de complejidad para que en suma no hubiera una diferencia sustancial entre el examen de un estudiante u otro, pues es diferente. Pero exactamente los mismos criterios. Y comparando notas online con las notas que puedo haber obtenido en otros años en presencial, están en el mismo orden de
de resultados. Claramente, las preguntas que he intentado hacer, pues más de reflexión, no tan directas como para decir, la voy a buscar en la página 20 de un libro y que aparezca rápidamente. Es un poco más un esfuerzo de diseño del examen. Bien, acá hay dos preguntas que se las voy a reducir. A ver, la doctora Patricia Francisca de la Facultad de la carrera de Psicología consulta, completando la pregunta del profesor Gropa anterior que usted estaba respondiendo, ¿qué rechazo ha tenido entre los estudiantes ante el tiempo y la imposibilidad de retroceder y la aleatoriedad en esto de las de opción múltiple? Y justamente el ingeniero Roberto Breslin de la Facultad de Ingeniería le consulta si hay alguna experiencia aconsejable de evaluación para la evaluación de matemáticas en el área de las matemáticas. Vale, yo no soy partidario de limitar la navegación del cuestionario. ¿Por qué? Porque yo considero que si yo a un alumno cuando lo evalúo de forma presencial, él puede leer todo el examen, decidir qué responde o qué no responde, o empezar a responder, sobre todo si tiene una penalización en los cuestionarios de respuesta múltiple, como suele suceder, que la pregunta mal respondida tiene una penalización. Es injusto que sin ver el resto del examen, alguien tenga que decidir si contesta o no contesta y esa decisión no la pueda cambiar. Entonces, esto ha sido una de las grandes luchas que hemos tenido en nuestra universidad, porque ha habido muchos profesores que por esa idea de intentar limitar el fraude, etcétera, etcétera, pues le ponían una navegación lineal y que no podías volver hacia atrás. Los estudiantes, de alguna manera, han protestado muchísimo y al final hubo una especie de normativa o de decisión rectoral que le daba la razón a los estudiantes y le decía a los profesores que no lo hicieran, que no utilizaran ese método de no dejar navegar por el cuestionario. En cuanto al tiempo, pues también ha habido cosas que de alguna manera las experiencias iniciales había pues demasiado sangrantes, de no dejar volver mirar hacia atrás, pero igual poner exámenes que para el tiempo medio de respuesta era de 20 segundos. Entonces, claramente era complicadísimo el poder ya no responder, sino realmente terminar el examen. Entonces, no hay una métrica universal. Normalmente lo que se plantea es que tengas una media de decir, bueno, pues las preguntas que más o menos se pueden responder de lectura y hay que elegir, pues que estuvieran en torno a los 30, 40 segundos y aquellas preguntas que tuvieran que realizar algún tipo de cálculo o tal, pues darles, en función de la complejidad de los cálculos, pues un poquito más de tiempo, ¿no? La verdad es que yo siempre me niego a decir es que esta es la verdad absoluta, porque es que no tiene nada que ver un examen ni dentro de la disciplina en función de cómo lo hagamos, ¿no? Si realmente le estamos poniendo que tienen que resolver un cálculo complejo, tienen que realizar una actividad conceptual compleja para elegir una de las opciones, o realmente es ir viendo y en función de los conocimientos que tienes ir seleccionando la pregunta. Entonces, eso creo que el que mejor lo tiene que saber es el profesor en función de esto. En el tema de matemáticas, pues también las matemáticas son muy amplias, ¿no? En función de lo que queramos podemos tener las preguntas de cuestionario parametrizadas, en las que tenemos cálculos que varían los números para que los resultados pues, sean diferentes y tengan que hacerlo, no puedan elegir cuál es una o cuál es otra. Creo que también aquí el concepto de tarea es interesante, el hecho de poder plantear un problema y que lo puedan resolver y que nos lo entreguen y podamos ir corregirlo después y pues un razonamiento en el que
lo podemos combinar perfectamente con una situación de un examen oral. Si no tenemos un número de estudiantes elevado o realmente si le queremos dedicar ese tiempo necesario. Donde yo, por ejemplo, soy profesor de ingeniería de software y hacemos mucho modelo. Entonces yo les dejo hacer, yo les pongo un modelo y no los estoy vigilando. Corrijo ese modelo, muchas veces enseguida puedes detectar si puedes saber más o menos que puede haber gente que se ayude, lo cual incluso puede ser hasta adecuado. Puedes detectar enseguida si hay gente que se copia, porque los modelos enseguida ven que los patrones se repiten. Pero aún así, yo lo que hago es convocar a cada uno de los estudiantes que ha superado una nota mínima para decirles que la nota que han obtenido se va a multiplicar por un factor que puede estar entre 0 o 1 y algo. Y a mí yo solo necesito hacerles una pregunta sobre su modelo y que me razonen, esté bien o mal, por qué han hecho algo. Enseguida vas a detectar si alguien lo ha hecho o lo ha copiado. Entonces, en matemáticas o en muchas disciplinas en el que un problema le puedes preguntar cómo has llegado, no por el resultado final, sino por el proceso. Y son 2 minutos, 3 minutos, no hace falta mucho más, lo cual es una forma en la cual podemos jugar con el tiempo para que ellos hagan su trabajo y nos hagan la respuesta y nosotros tener la seguridad de que esa persona ha tenido tiene los conocimientos. Y incluso siendo un poco, dada la circunstancia en la que estamos, si a mí un estudiante le han ayudado a hacer un ejercicio, pero ha aprendido a hacer el ejercicio, y le pregunto y sabe responderlo, a lo mejor ha aprendido. Y si nuestro objetivo es que aprendan, pues creo que está más que conseguido. Bien, profesor, y por último, no es que no haya más consultas, pero el tiempo suele ser tirano. Le quería preguntarse a nivel personal si, de acuerdo a su experiencia, usted considera que esto ya vino para quedarse. O sea, cuando ya superemos el COVID, vamos a tener que replantearnos y rediseñar nuestro proceso de enseñanza en el cual el componente virtual tenga un peso importante, llámese el blend o la metodología que se suponga. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Qué opino? Que no, que no va, que no nos va a cambiar de la noche a la mañana. Sí que es cierto que se van a dar circunstancias en los dos sentidos. Va a haber gente que este proceso, personas que este proceso les haya servido para avanzar en el uso de la tecnología pues años, porque se han tenido que enfrentar y lo han asumido y lo han incorporado y lo han de alguna manera visto el potencial que tiene y por lo tanto lo incorporarán en su docencia y en general creo que eso es la parte más positiva. Pero también tenemos lo que llamamos el efecto totalmente rebote. Hay docentes en que se han enfrentado a esto sin ganas, sin creer en las tecnologías y que el hecho de haberse enfrentado de esta manera les ha hecho que todavía las tengan pues en menos aprecio. Entonces vamos a tener también, o sea, vamos a tener gente polarizada. Para mí, si yo pudiera decir cuál es mi utopía, pues la utopía sería que fuéramos capaces en un futuro de utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance, ya sean tecnológicos o presenciales, y le saquemos el máximo beneficio para nuestros objetivos de aprendizaje. Y que al final, si yo tengo que dar una clase presencial, aproveche lo mejor de la clase presencial y a la vez poder usar lo mejor de la tecnología para llegar a ese objetivo final. Si consiguiéramos esto, pues yo creo que estaríamos avanzando hacia que dejaríamos de hablar de la dicotomía entre docencia presencial y docencia online y sencillamente hablaríamos con docencia donde las tecnologías estarían cambiando estarían apoyando el cambio metodológico, que es realmente donde creo que tenemos un gran déficit en general. No estoy particularizando en nadie, ni en mis compañeros, ni en ustedes, ni en
en nadie. Pero realmente hay un problema de que seguimos con una metodología generalizada, muy tradicional, muy basada en la transmisión, y el mundo en el que vivimos, eso nos está diciendo que tenemos otras formas de hacerlo. No estoy diciendo que no haya momentos donde la transmisión es adecuada, pero que no puede ser el único momento. Entonces, si consiguiéramos llegar a ese equilibrio, encontrar ese pensar en nuestra docencia, en el uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance y sacar el máximo beneficio, creo que sería lo mejor a un medio plazo. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Les quiero agradecer en nombre de toda la Universidad Católica que haya tenido esta atención para con nosotros, ya que compartimos un problema en común como es la evaluación justamente en épocas de COVID, ayudados por las nuevas tecnologías que tenemos a disposición. Muchísimas gracias y seguramente ya habrá otra oportunidad. Doctor, le agradecemos por haber puesto su total conocimiento al respecto, habernos acompañado en esto. Y bueno, muchísimas gracias desde Salta, Argentina. Muchas gracias, doctor Francisco García Peñalba. Muchas gracias a vosotros. Un placer siempre poder colaborar. Aunque me guste mucho la tecnología educativa, yo soy de los que prefiero dar las conferencias en presencial. O sea, que hubiera sido más grato poder haber compartido con todos ustedes este espacio y haber socializado. Pero bueno, al menos tenemos la oportunidad de compartir, de socializar y de ayudar, de poner un granito de arena. Si de aquí sale algo positivo, pues aunque solo sea una reflexión, encantado de haber aportado. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos mis compañeros. Adiós. Muchas gracias.